Estamos de volta da publicidade e seguimos disfrutando do poder das letras. Hoxe parece que as presentacións se alongan. Estamos presentando unha mesma novela en galego e en castelán. Realmente, Izan o da Saca, que é o original en galego, pois é unha novela que saiu hai case 2 anos. E o ano pasado saiu La Casa del Nazi. É a traducción de Izan o da Saca. Entón, se teño que dicir que presentamos, pois realmente, eu, sendo escritor en galego, escribindo en galego, presentamos unha obra en galego e unha traducción ao castelán. A idea desta novela partiu dunha investigación histórica. E esa mesma investigación histórica que fixen eu faina o protagonista. E é unha investigación sobre o pasado nazi aquí en Galicia. Un político empresario de alto nivel en Galicia, pois recibe unha notificación desde a Argentina dun cazanazis, relacionando un pouquiño a súa familia co pasado nazi. Contrata un investigador privado, neste caso un taxista con certas ínfulas de investigador, con alma de detective, e a partir de aí mergúllase nunha moi potente no sentido de investigación sobre o pasado nazi en Galicia. E aí vai por moitos lugares ata descubrir o que estaba sempre agachado, que é ese pasado oculto que nos ocultaron nazi en Galicia. Hai algo no que chama máis atención, que normalmente que sorprende en algunhas entrevistas, sempre o poñen de primeiro, é a posible presenza de Hitler nun mosteiro do sur de Lugo, concretamente en Samos. Fálase de que Hitler non morreu no búnker, senón de que tiña un dobre. Ese dobre foi recollido polos soviéticos cando entraron no búnker e el tiña preparado unha fuga, como tiñan outros criminais nazis. Entón, a idea de que acabou na zona de Bariloche, na Argentina, a través dunha organización que era a Ruta das Ratas, que o levaba por todo o norte de España ata Vigo e dispós embarcou ata Sudamérica, pois sigue estando aí, e hai moitos investigadores que dan crédito a isto que pode ser. Hai moitos lugares que nos sorprenden. Por exemplo, hai unhas torres do Arneiro, agora están desaparecidas. Na zona moi próxima a Lugo, os nazis instalaron durante a Segunda Guerra Mundial unhas torres de comunicación. Esas torres, 3 torres de comunicación que actuaban un pouquiño a modo de GPS, estaban ocultas un pouquiño por todo o mundo, pero o franquismo, había tamén un destacamento de nazis ali, do exército nazi, traballando de enxeñeiros. Esas torres, foi unha pena, era un pequeno tesouro, pois caeron no ano 2002, e 2009-2010. Este pasado histórico levaron os chatarreiros, son detalliños así que son moi interesantes. Como tamén na zona de Vigo. A zona de Vigo era un niño de nazis enorme, porque estaban agardando a que Perón promulgase un decreto na que deu entrada no ano 1947 aos nazis. Son pequenos detalles que aparecen na novela. Este home errante móvese a través da provincia de Ourense no finales do siglo XIX, unha época moi interesante, que a cidade de Ourense iba desde o campo de San Lázaro ao campo do Posío, e despois os barrios eran pequenas casas aisladas, pequenas manchas urbanas aisladas, digamos. Móvese en Ourense, logo móvese por todo o Cañón do Sil, anda por aí tamén un home perdido, e despois vai camiñando, vai hacia Chandresa, móvese por ali por aqueles espacios glaciales, baixa da Serra, volve por Ourense, e tamén se move por Maside. Ten moita intriga, cada volta de página non se sabe o que vai pasar, sempre estás aí enganchado.
ten moitos giros inesperados, non? Un pouco, xogas un pouco co lector, engañando ao lector, pensando que vai pasar unha cousa, e logo leva así algunhas sorpresas bastante grandes. Hai unha gran parte, a parte que toca a educación e todo eso, que hai moitas cousas que son realidade. Despois hai outra parte que é ficción, e esa mezcla de realidade con ficción é o que lle dá un pouco esa grandeza ao libro. En realidade, o libro das 6 novelas que levo escritas é a que se me fixo máis fácil, porque tamén contei cosas que sí aconteceron. Toca o tema da educación e plantea pois algunhas, as 4 reglas, salen, por exemplo, que falan un pouco de psicología, que porque esas reglas non se enseñan desde cativo, se enseñan outras cosas que non se deberían enseñar para controlar un pouco a mente, para evitar moito sufrimento despois do tema educativo. Tamén fala un pouco dos protagonistas que tamén teñen un problema, que son hiperactivos e estar moito tempo sentados volvense un pouco locos. Realmente conócense no manicomio e tal. A psicología, como é algo tan importante, pois noteime moi cómodo. A parte, xa che digo, está basada tamén en moitas experiencias reales, entonces, claro, non vas dicir o que é real e o que é ficción, porque non ten objeto, non. Pero encontrei moi cómodo escribindo a novela, verdad que sí. O realismo e o naturalismo estudia un pouco o medio no que se move o escritor, e o realismo estudia a realidade, pois móvese un pouco, sobre todo a primeira parte da novela, móvese moito neses movimentos. Despois a segunda parte da novela móvese un pouco máis no aspecto de intriga, se empeza a coller un ritmo trepidante hasta o final, non? Que creo que é o final que mellor conseguín hasta ahora. Sempre, continuamente estás aprendendo. O día que deixes de aprender, xa perde a gracia o asunto. El título ya empieza de forma sugerente, ¿no? Mucha gente lo pregunta que por qué ese título, que en plan, cuando venga a buscarme, ¿qué ocurre? Bueno, esa es la respuesta que uno espera que la gente encuentre en el libro. Un libro que arranca con un hilo conductor y una temática de donación de órganos, pero que, bueno, no es la idea principal del libro, sí es la excusa real para crear esta historia. Y en el libro, bueno, se cuentan muchos temas más diferentes, ¿no? El tema, sobre todo, se trata de un tema muy importante que es el tiempo. El tiempo, con la idea de que no dejemos nunca que pasen las cosas importantes sin aprovecharlas y dejemos nuestros propios asuntos personales que aún nos queden por cerrar, los vayamos dejando a un lado, ¿no? Sino que les prestemos un poquito más de atención. En el libro hay cuatro protagonistas principales. Uno es el Israel, que es el que hace un pequeño viaje para localizar a una persona, porque esa persona posee el legado que su hermana dejó cuando murió, un año atrás, y se va a encontrar en un pueblo del sur, en un pueblo pesquero de la provincia de Cádiz, en este caso, a 3 personajes que todos tienen algo pendiente con ellos mismos. Se van a encontrar con un vasco que después de fallecer su mujer decidió marcharse, curiosamente, también a esa localidad. Se va a encontrar con un sacerdote con ciertas dudas de fe y acosado un poquito por una joven del pueblo. Y luego se va a encontrar con otra chica que tuvo, por culpa de una enfermedad y por el marido que tuvo un pasado turbulento, un pasado matrimonial turbulento. En este caso se toca el tema de los asuntos de los malos tratos, no malos tratos físicos, sino malos tratos psicológicos, e incluso lo sigue padeciendo en la historia dentro de la novela. Este personaje que va en busca de algo se va a encontrar con una paleta de personas que conoce además rápidamente, porque él viaja con una excusa totalmente diferente para intentar camuflar el motivo real de su viaje, y se encuentra con estas personas que no dejan de ser personas normales, porque mi teoría es que, de hecho así lo reflejo en la novela, mi teoría es que todo el mundo tiene algo pendiente que hacer, unos más importantes, otros menos importantes, pero sí son cosas que han ido dejando arrinconadas y apartadas un poquito, dándole quizás más importancia a otras cosas que no lo tienen tanto. Siempre lo digo, un pequeño viajecito que siempre nos ha apetecido y no hemos querido hacer, o no hemos podido, o no le hemos prestado esa atención necesaria para hacerlo, cualquier cosa mínima por importante, que luego en realidad es mucho más importante para la vida de cualquier persona que tener una buena vivienda, tener un buen coche, tener un armario grande de ropa y todo ese tipo de cosas superficiales, ¿no? Tanto con la anterior novela mía, Abel en una maleta, como con esta, he intentado dar vida a lo que yo creo que la literatura de hoy en día ha perdido, tanto en poesía
como en novela, ¿no? Como en el caso de hoy. Y es la crítica social. La literatura nació con eso. La literatura se mantuvo incluso en España hasta pasado bastante los años 80, esa crítica social, pero hubo un momento que se perdió. Los autores literarios y las editoriales tomaron otro camino, decidieron tomar otro camino. Particularmente creo que pensando más, un poquito más en la industria que en lo que la gente quiere leer, aparecieron muchas novelas históricas, muchas novelas de época, muchos thrillers, que es perfecto, ¿no? Porque no todo el mundo tiene por qué leer lo mismo. Pero sí echo de menos ese cuidado que la literatura sudamericana tiene, que es prestarle atención a lo que ocurre a nuestro alrededor y transportar los problemas y aventuras de aventuras que la gente real, la gente que convive con nosotros pueda tener. Pois ata aquí chegou o noso programa de hoxe, amigos. Xa saben que seguimos recordando os mellores momentos do noso programa El Rompecabezas.